Progres, ex-progres y anti-progres en el Faro de Alejandría. 6 contertulios para dirimir el asunto. Las espadas quedaron en alto antes de la publicidad. Es hora de que las bajéis y civilizadamente, con la sonrisa por delante, las entrecrucéis. Yo había dicho antes de los anuncios, Moncho, que se te estaban revolviendo las tripas al escuchar lo que decía Chani. Sí, bueno, estaba de acuerdo con él en decir, pero yo sí quería contar que el volver a utilizar la terminología de progre ha sido una trampa más utilizada por el PP y por el señor Aznar en particular, de pronto sacar progres trasnochados. Nadie había hablado de progres en años, se utilizaba alguna vez y tal, pero de sacar para representar a toda una gente que muchos de ellos no son nada progres en absoluto. No éramos trasnochados, nosotros somos, en todo caso, éramos trasnochadores más que trasnochados. Eso sí nos podían acusar y que nos sigan acusando durante muchos años, ¿no? Si lo contrario a progresista es ser reaccionario y lo contrario a progres sería ser carca, pues yo evidentemente quiero seguir siendo progresista. Y lo que sí quiero decir es que, por ejemplo, aquí tenemos una foto detrás que imagino se habrá visto alguna vez y nos podemos reír un poco. Yo me río también mucho de las pintas que llevábamos entonces, pero si esta foto fuera de aquellos que no eran progres y iban a la universidad, nos estaríamos riendo todavía muchísimo, porque eran calcados a sus abuelos, a sus padres, y a sus familiares, a sus catedráticos, etc. No eran jóvenes. Incluso en la izquierda todavía no estaba lo de ser joven, seguía siendo una enfermedad que se curaba con el tiempo y entonces evidentemente había que orientarte por el buen camino. Y por citar un caso solo en que, por ejemplo, la izquierda ortodoxa de la época no nos comprendía. Yo iba con Mares del Corero, con unas melenas por aquí, iba a actuar a un centro obrero de barrio y llegaba el compañero Venancio y me decía, mira, tío, con esos pelos no, pues yo a mi hijo le llamo maricón y le he dado 3 hostias esta mañana por salir con esos pelos, y ahora vienes tú, que eres de mi partido, a cantar aquí y mi hijo mañana se va a querer dejar el pelo largo. Y yo le decía, oye, por cierto, Venancio, ¿y a tu mujer? Pues yo te conozco a ti, conozco a tus hijos, pero a tu mujer no se la ha visto nunca, ni en los conciertos, ni en el cine, ni en la casa campo, ni en las manifestaciones. Claro, mi mujer en casa. Entonces, nosotros nos llamaban pequeños burgueses porque queríamos introducir, entre otras cosas, el hecho de que la absoluta y total igualdad de sexos, el hecho de que podías llevar el pelo como te diera la gana y el hecho de que podías acceder a una cultura que no fuera puramente ortodoxa, como ellos te decían. Eso, que no te dieran la bronca por leer Guerra y Paz, por ejemplo, que a mí a lo mejor era pues por leer a Tom Wolfe, pero la misma bronca me daba, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que aclarar que el progre fue una especie que renovó un poco la izquierda y del que luego ha utilizado mucha gente. Pero hay que tener en cuenta, y eso sí que lo digo clarísimo, que sin los progres, es decir, no hubiera habido objeción de conciencia y no hubiera habido insumisión, entonces hoy seguiríamos teniendo servicio militar. Es decir, los gays hubieran conseguido sus derechos mucho más tarde, se los hubieran conseguido, si no hubiera habido esa postura a favor de mucha gente, que no éramos gays a lo mejor, o no éramos mujeres y sin embargo éramos feministas, o por lo menos lo intentábamos, ¿no? O sea, ¿tú crees que la decisión del Partido Popular de suprimir el servicio militar se la deben a los progres? Fue causada al cabo de varias generaciones por una oposición continua y sistemática al servicio militar. ¿Y por qué no, lo hicieron los socialistas? ¿Que por qué no lo hicieron los socialistas que tenían el mismo antecedente? Es que yo digo que hay muchos socialistas que tampoco eran progres y que no son progres, que son cosas diferentes. Algunos siguen anclados en este tipo de cosas. Una cosa que yo sí estoy de acuerdo, es que... Perdóname, pero me tengo que ir, porque si no quedo ni siquiera 2 minutos más. Los progres siempre quedamos muy bien. No, pero quiero decir que esa izquierda que efectivamente yo tengo más que ver con ella, que es la clásica, tiene que agradecer efectivamente a esa otra que nosotros hemos mirado así, de la misma manera que ellos a nosotros, que efectivamente puso una serie de elementos de carácter sociológico, que esa izquierda era a veces muy reaccionaria y muy conservadora. Exacto. Y entonces yo eso sí que creo que hay que agradecerlo. Especialmente el Partido Comunista, en el que tú y yo militábamos. Especialmente. Te quiero decir... Por otro lado era el único que había organizado en la izquierda. El único. Si estábamos ahí por eso, porque no había otro, ¿no? Eso efectivamente, yo recuerdo y eso yo creo que es de agradecer. Yo recuerdo, Chani, la bronca que me echó, ¿por qué no decir su nombre? Es un amigo, Enrique Mújica, cuando yo me separé por primera vez, que me citó en la cafetería Montana y me dijo que nosotros los comunistas teníamos que dar ejemplo de respetabilidad burguesa y que yo tenía que volver inmediatamente con mi mujer. Te alejabas de las masas con tu comportamiento elitista al divorciarte. Bueno, seguro que Alejo Vidal Cuadras, que intentaba tomar la palabra antes de los anuncios... Perdóname, Alejo en particular. Tú a lo tuyo, a Puerto Llano. A Puerto Llano. Venga, antes de que te vayas, Moncho, te hago un spot, que firmes muchísimos ejemplares del disco y del libro en la Feria del Libro de Puerto Llano, hacia la cual te vas. Me voy corriendo, con mi prima Lourdes Ortiz. En Puerto Llano solo invitan a los progres, veo, Lourdes Ortiz y tú. Ah, pues mira, vamos a aprovechar y ver a Lourdes y os criticamos un poco. Venga, oye, gracias por todo, hasta pronto. Pues no veas tú cómo te vamos a poner a parir ahora que te marchas, despellejar al ausente. Hasta luego, Moncho, gracias. Hasta luego. Alejo, venga, lo que ibas a decir antes de la publicidad. Que ha dicho nuestro autor que lo de Sardá es una cosa impresentable, ¿no? Y fíjate tú que yo creo que el fenómeno Sardá y productos similares es algo muy profundo, porque a mí me recuerda aquello de Gide que decía, en la abyección está la certidumbre, ¿no? Entonces no se puede llegar más bajo ya. O sea, es una cosa repugnante, es un mal gusto, una zafiedad, es la oligofrenia desatada. O sea,
es una cosa, es el horror mismo. Entonces, tiene su fascinación, ¿no? O sea, porque es difícil llegar a tal extremo de vulgaridad, de mal gusto. O sea, es una cosa realmente notable, ¿no? Entonces, al final, te pasa que mucha gente, digamos, normal, queda ante la pantalla fascinada por el fenómeno, precisamente por lo horrible que es, ¿no? Es una cosa curiosa, lo de... ¿Eres consciente, Alejo, de que con esto que has dicho, en Crónicas Marcianas recogerán estas imágenes y las repetirán y las repetirán y las repetirán? Ah, pues no era consciente, pero bueno... Porque a mí me pasó con Joaquín Sabina, progre entre los progres, que le llevé a un programa de negro sobre blanco y se metió mucho con Javier Sardá y luego incluso disfrazaron a una persona, Joaquín Sabina, y lo tuvieron mucho tiempo en el programa. Así que a lo mejor te disfrazan y estás en Crónicas Marcianas a partir de este momento. Pero bueno, esto es un paréntesis. Sobre el libro... una cosa que a mí me ha llamado la atención es que el libro es especialmente cruel precisamente por su tono amable. Sí. Es decir, quizá tú no has sido consciente de eso, ¿no? Sí. Es decir, si el libro hubiera sido mucho más feroz, mucho más crítico, mucho más inmisericordia, no hubiera tenido el efecto letal que tiene, porque el libro es casi demuestra ternura hacia el progre, ¿no? Y entonces, precisamente en esta amabilidad, en este cariño con el que se le trata, yo creo que está la crueldad del libro, ¿no? Yo creo que es mucho más eficaz. Sí, pero es quizá la ternura que todos tenemos hacia los agonizantes. Claro, no, hacia nosotros mismos. Quiero decir que hay algo también de algo perdido, porque el progre que estoy yo retratando ahí tiene más de 50. Y de alguna manera nosotros hemos ido recorriendo todo ese camino y de alguna manera, y Natividad lo decía, algunas plumas se nos han quedado por el camino de la utopía. Y desde luego ahí se refleja, por un lado, esa ternura y por otro lado, ¿por qué no decirlo?, la mala leche y la pimienta. Pero es que hay algo que también me ha molestado siempre mucho, y es que la izquierda parece no querer reírse de sí misma. Y es esencial. La gente de izquierda parece que le han metido un palo de escoba por el culo, con perdón, y tiene que ser siempre seria y tal, como si la seriedad, como si el tener una cara así muy... Pero esto de chavales... Ese es uno de los rasgos del progre, claro, la falta de sentido del humor. Es uno de los rasgos del progre ortodoxo al que tú defendías y al que yo voy a atacar ahora. Pero por eso, en cierto modo, no me quiero meter con el PC, porque no. el PC de nuestra época era efectivamente la respetabilidad burguesa. Véase el ejemplo de Santiago Carrillo, que no he visto mejor padre de familia, casado con la misma mujer, que le sigue acompañando a todas partes. Yo siempre se lo digo, es una persona de orden, los hijos les adoran, los nietos, todos están bien colocados y forman una familia unida y feliz. O sea, eso está muy bien, además, quien lo tuviera, ¿no? Todas esas cosas. Pero yo me acuerdo la primera vez que fui a la Unión Soviética, yo tenía veleidades trotskistas, milité poco porque entre otras cosas no me dejaban fumar en las reuniones y bueno, en fin. La primera vez que llegué a la Unión Soviética, me acuerdo que la guía del Intivistas nos explicaba que la liberación de la mujer en la Unión Soviética, las mujeres miren a estas camaradas, y eran unas mujeres de 50 años asfaltando carreteras. Es decir, los progres heterodoxos de la época fuimos a poner un poco de desorden en ese orden establecido que era la izquierda ortodoxa tradicional del Partido Comunista. Es decir, los comunistas de aquella época pues había que meterles en una lavadora para sacarles un poco desprovistos de... Si nos acusabais de ser efectivamente como la derecha, pero si vosotros erais todavía más rojos, si vosotros queríais ir todavía más allá, si los que éramos un poco progres, perdona, éramos nosotros que hablábamos del eurocomunismo. No, eso fue mucho después. No, eso fue cuando yo era mayor, cuando Santiago Carrillo... Eso fue por el 70. No, bastante... No, por el 70. Bastante avanzado el 70, los 70. No. Por el 70 y a principios. Es que, perdona, en el 77 ya cambió esto. No, es que aquí se han olvidado cosas. Los que eran unos estalinistas de manual era la gente que era de la ORT. Los trotskistas no, de la ORT, del PTE, de la OMLE, los prochinos. Nos decían nosotros que éramos unos pequeños burgueses, que empezamos a ser un poco progresamos nosotros, con la excepción de los trotskistas, efectivamente. Bueno, sí. Quiero decir que te reconozco eso. De los trotskistas y de los independientes, que había mucha gente que iba por libre. Yo te reconozco más bien eso no por ideologías, sino porque toda una serie de gente más cultivada, gente de la intelectualidad burguesa, que se apunta a la pelea por las libertades aquí, es la que sí dota a todo lo que es la izquierda de lo que esa izquierda más obrera no tenía, que es de leer.
Pero porque bueno, efectivamente en esa izquierda tachaban- había también aristócratas, había Claro, y eso señoritas como Mercedes Milá, que ¿cómo la has llamado? Que me ha molestado mucho. He dicho esta chiquita, Mercedes Señorita. Milá. Señorita, pues Pero eso ¿por qué me molesta señorita? mucho que Señora, diga señorita. como cualquier mujer, Perdona. aunque tenga 2 años. No, no es una O 2 señorita. meses, o 2 Perdona. días. Mercedes Milá Son señoras y señores como hombres puede y haber mujeres. hecho un programa malo y puede Claro. ser una tía estupenda, pero Ay, no yo es no me una, cabe- la señorita Milá. La señorita No sé Milá. si la sacas No, del- señora, pero Sí, la eso mencionas, es de sí. derecha, eso es de la antigua Señora. derecha, que ha distinguido entre señoritas y señoras, simplemente si estaban casadas o no. En primer lugar, la palabra señorita es abominable. Abominable. Por eso nos metemos contigo Sí, sí, ahora, no, no, tan realmente. bonito. Tiene algo siniestro. No tenéis Es muy otra cosa. siniestro. No, bueno, yo- Siniestro como el señorito andaluz, el señorito es siniestro, pues la señorita como voz es siniestra. Yo en los clásicos de la empresa, en el capítulo dedicado a la igualdad sexual, hago una alusión además a esto, Muy bien, como Ramón, término muy bien. para abolir. Mira, quizás haya utilizado la palabra señorita con toda intención. sí, pero es Porque que a lo mala mejor me intención. parece una señorita. Bueno, si me parece, Y si perdona, lo dices para a mí- sacarnos la, No, no, Bueno, la entonces- conversación, está muy bien. a mí a lo mejor, Claro. como en un No, momento entonces- determinado... Perdóname, es que una entonces variante. es como lo de mariconzón de No, Fidel. no, perdón, no es un insulto. Señorita, No, como insulto señorita, es bueno, mariconzón. yo no he hecho Por ningún favor, insulto. orden. Insulto. Basta de filología, Ramón. No, más filología, porque y que no entra aquí nadie que no Bueno, sepa pues venga, filología. más, Más filología. ha habido un secuestro, un abuso semántico del término progresista. ¿Se han apropiado del término progresista personas que no tenían derecho a apropiárselo en exclusiva? Porque Hombre. progresistas en principio lo son todos, No, no. los de derechas y los de izquierdas. Luego, otra cosa será que unos desarrollen una política conducente al progreso y otros no, no vamos a entrar en ello. Pero ha habido un secuestro semántico de la palabra progresista. Yo Claro, que se sigue produciendo no, ahora. Yo creo que pues, sí. hoy día, pero además, sobre todo, lo que sí ha habido gente, y eso pasa en todos los partidos, gente que se ha apuntado y se ha juntado con los progresistas por puro interés económico, por beneficios de otra índole, y que se han apuntado ahí sin tener esa ideología, digamos, de progresistas, gente que como tránsfugas en alguna medida. Y de esos ha habido muchos miles, pero además en todos los partidos. ¿Sí? Y en muchos más en los de la izquierda, porque los de la derecha estaban muy bien consolidados y ahí naturalmente estaban bien elegidos. Y en cambio en la izquierda, cuando la izquierda empezó a subir, lógicamente ahí se mezcló gente que era muy de derechas y que se apuntó ahí, porque Diego, le convenía. a juzgar por tu silencio sigues perplejo.